Hola, 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 mis chicas y mis chicos. En este tutorial vamos a estar trabajando a Cyan de los Rainbow Friends. Ya tenemos muchísimos personajes, todos creería yo, de la colección de Rainbow Friends, que te voy a dejar aquí arriba la lista de reproducción que he creado para que encuentres todos los personajes. Ahí están todos, Blue, Red, Yellow, Orange, todos están allí en Amigurumi. Y ustedes me habían pedido en el último video que les subí de Yellow, me habían pedido y me habían escrito que les tejiera a Cyan. Cyan es este personaje que tengo aquí en mis manos. El color es un turquesa o un celeste, el que consigas. En la descripción de este video te dejo la cantidad que vas a necesitar para trabajarlo. Vas a necesitar blanco, como unos 5, 8 gramitos. Y unas hebras de hilo negro para hacer la expresión de sus ojos. Nuestro Cyan mide alrededor de 20 centímetros. Como siempre está tejido en una aguja 3.5 milímetros y un hilo de 2 milímetros de grosor. Aparte del material que ya sabemos que vas a necesitar, también necesitarás alambre dulce o alambre flexible, así como este, mira, que es fácil de moldear. Este es un alambre que tengo cromado, pero puede ser cualquier color. Lo vamos a necesitar de unos 16 centímetros. Vas a cortar 16 centímetros aproximadamente y lo vamos a introducir en la cabeza para que tenga esta curvatura, para que tenga esta forma. ¿Listo? Dentro del relleno, cuando estemos trabajando la cabeza, les voy a indicar para introducirlo, ¿vale? Para que podamos introducirlo y que nos dé esa forma. Vamos a necesitar ese alambre, la aguja, tijeras y relleno de amigurumis, como siempre, lo más común en todos nuestros tutoriales. Siempre, mis chicas, antes de iniciar un tutorial, te sugiero, te recomiendo, te aconsejo que me ayudes con el like, con los comentarios, con el compartir en tus redes sociales este video. También te dejo por aquí en la descripción del video el enlace para que descargues el patrón en PDF. Picas allí y ahí te lleva a mi cuenta de Ravelry, donde puedes descargar cualquiera de mis patrones en PDF y dejarlos en tu correo electrónico guardaditos. Allí también te dejo el enlace de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes, y también el enlace de nuestro grupo de Facebook donde puedes compartir todos los diseños que tejes junto con mis tutoriales. Vamos a tejer a nuestro Cyan para terminar por fin esta colección de los Rainbow Friends, así que manos a la obra. Vamos a comenzar a trabajar a Cyan con los pies. Primero vamos a realizar las piernas. Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar el anillo. Esta sería mi ronda número 1. Recuerda que puedes trabajarlo en espiral o como yo subiendo rondas. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. O sea que vamos a hacer 6 aumentos. Si es primera vez que estás realizando uno de mis tutoriales, cada vez que realizamos aumento es realizar 2 puntos en el mismo lugar. Y recuerda que YouTube nos da la opción de poder colocar el video mucho más despacio, mucho más lento o mucho más rápido si lo deseas. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón. Vamos a repetir un punto y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Al terminar esta ronda, repitiendo ese patrón, te van a quedar 18 puntos. Al finalizar la ronda, vamos a trabajar la ronda número 4 tomando por la hebra trasera de los puntos.
Tenemos 18 puntos y tomando la hebra trasera en esta ronda 4 vamos a tener los mismos 18 puntos. De esta forma, tomando solo la hebra trasera. Hasta llegar al final. Vamos ahora a realizar la ronda número 5. En la ronda 5 es donde vamos a intentar darle un poco de volumen a los dedos. Vamos a trabajar el punto puff para realizar los dedos. Primero comenzaremos con 6 puntos bajos. Cuando tengas los 6 puntos, a continuación vamos a repetir 3 veces este patrón. Un punto puff, un punto solo. Un punto puff, un punto solo, un punto puff y un punto solo. ¿Cómo vamos a realizar el punto puff? Lo vamos a realizar tomando todo el punto bajo anterior. No vamos a introducir la aguja en el punto normal, sino que lo vamos a hacer en toda la base de la ronda anterior. De esta forma, tomando hebra y sacando. 1, 2, 3, 4 veces. Así, de esta forma, en el mismo lugar, 4 veces. Y luego tomamos hebra y sacamos por todas las hebras con mucho cuidado. Hasta el final. Ampliamos un poquito la hebra. Y donde tenemos esta abertura del punto puff, introducimos la aguja, enhebramos la hebra que teníamos ahí, la sacamos y hacemos una cadena. Luego, en el siguiente punto, que está aquí escondidito, vamos a hacer un punto bajo normal. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Voy a hacerlo nuevamente. En el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Paso la aguja poco a poco, la voy sacando por todas las hebras. Voy aquí, algunas nos quedan un poquito más ajustadas que otras, pero ahí vamos poquito a poco sacándola. Amplío un poquito y la introduzco en la parte anterior. Saco la hebra y hago la cadena. En el siguiente que nos queda ahí escondidito hacemos el punto bajo. Nuevamente, última vez. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer lo mismo. Ay, se me fue. Pasamos hasta el final todas las hebras y hacemos una cadena introduciendo en la parte anterior del punto puff y terminamos tejiendo los puntos que nos hagan falta para terminar la ronda. Debemos tener los mismos 18 puntos. En la siguiente ronda, que sería la ronda 6, vamos a tener mucho cuidado, vamos a hacer la ronda 6 y la ronda 7 con los mismos 18 puntos. Pero vamos a tener mucho cuidado en la ronda 6 de no tomar la cadena que hicimos, porque si no nos quedarían más de 18 puntos. Necesitamos solo los 18. Así que vamos a trabajar no en esta cadena, sino en la parte encima del punto puff, el punto. Así. Para que no te confundas y no vayas a introducir un punto en la cadena que hicimos. Nos deben de quedar 18 puntos. Y en la ronda 7 trabajamos los mismos 18 puntos. Cuando ya tengas la ronda número 7, pasamos a la ronda 8. Iniciaremos tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Luego vamos a trabajar 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y terminaremos el resto de la ronda tejiendo 7 puntos. Aquí en total te van a quedar 16 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 9 estos mismos 16 puntos. Van a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 21. En total van a ser 13 rondas de estos mismos 16 puntos y vamos a ir rellenando. Cuando llegues a la ronda número 13, de esas desde la 9 hasta la 21, hemos terminado ya la primera patita. Vamos a realizar la segunda exactamente igual y al terminar vas a dejar una hebra larguita para poder con ella coser al cuerpo de nuestro Cian. ¿Listo? Vas a realizar la segunda, la rellenas muy bien y le vas a aplanar así como hice yo, dejando las 3 huellitas hacia adelante, un poquito así, la boquilla de nuestra patita para coserla al cuerpo. Vamos ahora a trabajar en el cuerpo. Comenzaremos también con un anillo mágico. Vamos a introducir 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la ronda 2 vamos a trabajar un punto y un aumento como patrón, ¿vale? Vamos a hacer un punto y luego un aumento. Un punto, un aumento. Y así al terminar, un punto y un aumento. En total te van a quedar 9 puntos. De esta forma terminamos la ronda 2. Esto es importante que el cuerpo lo rellenemos dándole la forma que necesitamos. ¿Listo? Cuando empecemos a rellenar, que esté un poquito más alto, vamos a darle la forma con las manos. Pasamos a la ronda 3, que va a ser la 3, la 4 y la 5. Vamos a hacer 3 rondas de estos mismos 9 puntos. O sea que vamos a tejer 9 puntos hasta la ronda número 5. Ya estoy terminando la ronda 3. Es súper rápido. Son solo 3 rondas de 9 puntos. Así que es súper rápido. Pero quiero mostrarte que a medida que vamos tejiendo, el tejido se nos va encocando o encogiendo y debemos girarlo para que no tejamos por el revés, sino que el tejido nos quede por el derecho. Así. Voy a hacer la ronda 4 y la ronda 5. Pasaremos ahora a la ronda 6. En la ronda 6 vamos a hacer el patrón de 2 puntos y luego un aumento. Y vamos a repetir ese patrón hasta que terminemos la ronda. 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Al terminar te van a quedar en total 12 puntos. Vamos a tejer la ronda 7, 8 y 9. Esas 3 rondas de los mismos 12 puntos que nos quedaron a continuación. Ahora, terminadas esas rondas, vamos a trabajar la ronda 10, donde vamos a hacer el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y seguido un aumento. Esto es lo que vamos a repetir, 3 puntos y un aumento hasta que terminemos la ronda. En esta ronda 10 te van a quedar 15 puntos. Cuando terminemos esta ronda 10, trabajaremos la ronda 11, 12 y 13. 3 rondas de estos mismos 15 puntos.
En la ronda número 14 vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y luego un aumento. Ese es el patrón de esta ronda. 4 puntos y un aumento. Cuando termines de tejerla vas a tener en total 18 puntos. Igual que en las rondas anteriores, vamos a tener que tejer desde la ronda 15 hasta la ronda 17 esos mismos 18 puntos. 3 rondas. Y vamos a ir rellenando. Yo ya introduje un poquito de relleno, le vamos a ir dando la forma con las manos y vamos a tejer hasta la ronda 17. Continuaremos ahora con la ronda 18. En la ronda 18 iniciaremos a trabajar 4 puntos y luego haremos 9 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminaremos la ronda trabajando los últimos 5 en punto bajo. Y cerramos la ronda. Trabajaremos la ronda 19 exactamente igual. Vamos a volver a iniciar con 4 puntos y sobre los puntos deslizados tomamos la hebra trasera del punto deslizado y repetimos con punto deslizado 9 puntos, terminando igualmente con 5. En las dos rondas 18 y 19 nos van a quedar 18 puntos, incluyendo los puntos deslizados. Ya en la ronda 20 vamos a trabajar aumentos. Vamos a realizar el patrón de 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y tomando la hebra de nuestro punto deslizado haremos 5. Luego un aumento. Vamos en los puntos deslizados a tomar la hebra trasera de los puntos para poder tejer en nuestra ronda. 1, 2, 3, 4, 5. Luego hacemos un aumento y así vamos a hacerlo hasta terminar. Aquí nos quedarán 21 puntos. Si logras notar, ya con los puntos deslizados que hicimos, nos queda un poco levantada las rondas para que nos dé esa forma de la cola hacia un lado y el cuerpo hacia arriba. Vamos a rellenar, a ir rellenando mientras tejemos y estos mismos 21 puntos los vamos a seguir trabajando desde la ronda 21. Desde la ronda 21 vamos a trabajar en adelante los 21 puntos. Ya les indico cuántas rondas. Vas a tejer 14 rondas. Mira. Y vamos a rellenar muy bien para que nos quede la parte de abajo bien, acá bien gordito. Vamos ahora a trabajar las siguientes rondas para terminar la parte del cuello con disminuciones. Vamos a realizar los 5 puntos y una disminución para que nos vuelvan a quedar 18 puntos. 5 puntos y una disminución y lo repetimos hasta el finalizar de la ronda. Ahora que tenemos 18 puntos, trabajaremos la siguiente ronda con los mismos 18 puntos. Una sola ronda. En la siguiente vamos a hacer el patrón de 4 puntos, una disminución para que nos queden en total 15 puntos. Y luego haremos una ronda de esos mismos 15 puntos. Esa es la ronda número 38 y allí terminaríamos el cuerpo. Necesito que lo rellenes muy bien ajustadito para que nos quede aquí gordito y aquí las disminuciones un poco más reducido, que es el cuello. Los pies o las piernas los vamos a coser
Estas líneas de puntos deslizados van a quedar en la espalda. Y los pies los vamos a coser hacia adelante, las huellas hacia adelante o los dedos hacia adelante, y los vamos a coser justo encima de esa división. ¿Listo? Justo encima de forma diagonal, no recta, sino de forma diagonal. Así lo vamos a coser. Y vamos ahora a realizar la parte de la cabeza, que también es supremamente sencillo. Bueno, para la cabeza vamos a realizar nuevamente un anillo mágico. Vamos a realizar dentro de él los 6 puntos. Vamos a hacer las rondas base para trabajar todo el tubo circular y largo que necesitamos. Recuerda que en esta parte es donde te indiqué que íbamos a utilizar el alambre. El alambre dulce, ese alambre flexible que podrás introducir dentro del relleno para darle la forma que necesitamos. En la ronda 2 vamos a tejer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 12 puntos en total. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer un punto y un aumento. En total 18 puntos vamos a tener hasta finalizar. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y luego en la ronda 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento para tener en total 24 puntos. Así se va a ver cuando ya tengas la ronda 4 terminada hasta los 24 puntos. Vamos a trabajar esta parte toda larga, alargada desde la ronda 5. Desde la ronda 5 y ya te indico cuántas rondas serán necesarias para que quede esta pieza bien larga. Luego que vayas rellenando, debes ir rellenando a medida que vamos tejiendo esos mismos 24 puntos en todas las rondas. Vamos a introducir al finalizar el alambre para poderle dar esa curvatura deseada. Vamos a tejer estas rondas. Vas a tejer en total 33 rondas, desde la ronda 5 hasta la ronda número 37. Y vamos a rellenar muy bien esta pieza. Vamos a alistar el alambre. Como les decía al inicio del video, del tutorial, el alambre va a ser de unos 16 o 15 centímetros de largo. Lo cortamos de ese largo y ya cuando tengas esta pieza hasta la ronda 37, vamos a introducirlo por medio del relleno. Es muy fácil de introducir porque es un alambre fácil de manejar. Y vamos a continuar tejiendo ya las rondas de disminuciones para cerrar esta pieza. En la ronda número 38 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y repetimos ese patrón, 2 puntos y una disminución. También vamos a ir rellenando. Al terminar esta ronda 38 te quedarán 18 puntos. La ronda 39 harás el patrón de un punto, una disminución. Repitiéndolo te quedan 12 puntos. Y la ronda 40, que ya es la última, hacemos disminución en todos los 12 puntos para que nos queden 6 puntitos al finalizar. Y con la hebra larguita que dejemos podemos cerrar con la aguja lanera la abertura. Y con las manos, ya teniendo el alambre internamente, podemos moldearlo. Ya les muestro. Ya teniendo la pieza terminada, la doblamos. El alambre le va a dar la forma. ¿Sí ves? La forma así como una herradura. Y vamos a dejar esta hebra bien larguita porque al terminar de cerrar esta parte vamos a traspasar con la aguja lanera y ubicar el hilo por acá abajo para que podamos coser esta pieza al cuerpo. De esta forma. ¿Listo? Vamos a hacer la parte blanca de los ojos. Vamos a trabajar con el hilo blanco los ojos. La parte negra, la lineecita, la vamos a realizar con la aguja lanera y el hilo negro.
Primero vamos a realizar dentro del anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Solo 4 puntitos. Cerramos el anillo y vamos a realizar en la ronda número 2 el patrón de un punto y un aumento por 2 veces. Un punto y luego un aumento. Y ahí terminamos la ronda 2 con 6 puntos. Es un poquito ajustado, pero lo vamos a trabajar así para que nos quede la forma que necesitamos. Giramos la pieza y ahora en la ronda 3 voy a cortar el hilo interno. En la ronda número 3 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos para tener 12 puntos en total. Vamos a hacer aumentos. Seis aumentos y tendremos 12 puntos. Esta pequeña pieza la vamos a rellenar, ¿listo? Le vamos a introducir relleno. Pasamos a la siguiente ronda, sería la ronda 4. En esta ronda vamos a hacer el patrón de un punto y luego un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. Así hasta finalizar y cuando termines te quedan 18 puntos. Luego la ronda 5 y 6 las tejeremos de los mismos 18 puntos. Así nos queda ya el primer ojo terminado. Esa sería la ronda 6, la última de nuestro ojo. Dejamos la hebrita larga y vamos a introducir un poquitito de relleno. Yo ya aquí tengo el segundo, debe realizar 2. Ya lo tengo con relleno. ¿Listo? Vamos a ubicarlos aquí en la pieza que tenemos de cabeza en cierta distancia, unas 3 o 4 rondas en medio de los dos ojos. ¿Listo? Ya cuando lo tengamos ubicado y cosido allí, ahí sí vamos a hacer con la aguja lanera la lineecita negra desde el anillo mágico de nuestro ojo hasta la ronda última que hemos realizado. Vamos a hacerlo y les muestro el resultado. Bueno, mis chicas y mis chicos, así han quedado los ojitos. Le hice 3 líneas de hilo negro desde la ronda 1, 2, 3, 4. Desde donde inicia la ronda 4, bueno, de atrás hacia adelante y hasta abarcar dejando solo una ronda abajo. ¿Listo? Le hicimos todo esto y igualmente le hicimos en el otro ojito. Así ha quedado nuestro Cian de los Rainbow Friends y con él creo que ahora sí terminamos la colección, mis chicas. Nos quedó de 20 centímetros aproximadamente. Recuerda que en el canal encuentras y aquí en la descripción todos los Rainbow Friends. Y escríbeme en los comentarios qué otro personaje te gustaría que tejiéramos. Recuerda que puedes mostrarme tu Cian, tu proyecto terminado, en Facebook. Únete al grupo de Facebook, que el enlace también está aquí en la descripción. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.